Hola, buenos días a todos. Gracias nuevamente por sumarse a este espacio donde queremos compartir un poco experiencias, conocimiento. Este día vamos a hablar un poco sobre cuál es la fórmula efectiva para lograr que un ecosistema de pago, que un entorno de pago sea cada vez más dinámico, sobre todo hoy por día que tiene que todo estar yendo bastante rápido para integrar, agilizar y estar a vanguardia. Pero antes de empezar, queremos un poco hablar sobre quiénes somos, quién es este anfitrión, quién es Clyde Payments. Si quieres ahí, dale un clic. Muchas gracias. Nosotros llevamos más de 30 años integrando soluciones para gestionar todas las transacciones del ecosistema de pago de una manera eficiente, optimizada, centralizada y con esta capacidad de tener responsabilidad sobre toda la gestión en los puntos de extremo a extremo. En ello, pues, en estos 30 años hemos podido procesar más de 700 millones de transacciones por cada mes. Actualmente tenemos aproximadamente 23 redes de cajeros con la mejor modernidad, integración, el monitoreo y el manejo de las redes. Tenemos clientes que procesan más de 1.200 transacciones por segundo y en el transcurso de esta experiencia hemos integrado más de 4.500 proyectos de tecnología. Es por eso que a partir de esta experiencia hemos querido crear estos espacios para compartir diferentes elementos que consideramos importantes, que consideramos que crean y generan valor para todo el segmento, para todo el sector bancario, para el sector financiero, para el comercio, para toda compañía que procese transacciones. Entonces, como dije, el día de hoy queremos ver esta fórmula para hacer el ecosistema de pago más dinámico y para desarrollar precisamente esta temática nos acompaña Alejandro Sá. Alejandro Sá es nuestro experto en testing. Él lidera, de hecho, el área de capacidad y performance y es brand manager de la marca Paytester. Entonces, quiero dar la bienvenida, Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos. Perfecto, Caro, muchas gracias. Para mí es un gusto tener la oportunidad de brindarles este webinar. La información que vamos a ver a continuación muy seguramente va a ser de gran utilidad, o al menos eso espero para todos los asistentes, en la cual, como mencionaba Carolina, es poder enseñarles o dar una idea de cómo tener un entorno de pago dinámico, cuál es la fórmula o cuáles son los pasos, el paso a paso que deben de tener todas las entidades enfocadas en el sector financiero, llámese retail, banca, para poder integrar, asegurar y minimizar riesgos hacia sus usuarios, tratando de brindar siempre el mejor servicio hacia ellos. Aquí la idea es poder participar todos. Vamos a tener un espacio de preguntas más adelante para, en caso tal, tener la oportunidad de aclarar dudas o conversar un poco de situaciones que se le hayan ocurrido a los participantes. Y bueno, este es un breve contenido de lo que vamos a visualizar el día de hoy en el webinar. Entonces, vamos a iniciar con el análisis del entorno, ¿cierto? Ahí prácticamente vamos a analizar a nivel global cómo se comporta el negocio o cómo a nivel LATAM se ha ido durante los últimos años comportando el ecosistema de pago en el sector financiero. ¿Cuáles son los factores del negocio? O sea, un negocio, ya sea banca o retail, que debe considerar para brindar un buen servicio o tener su foco prácticamente muy diseñado y monitoreado en estos factores, al igual que en la parte de hardware, ¿cierto? Un entorno del sistema de pago requiere de dispositivos hardware que finalmente son los que soportan o alojan toda la parte del negocio. ¿Cuáles serían esas fases de preparación, las claves del éxito y herramientas para mitigar el riesgo a nivel de garantizar ese entorno de pago dinámico? Los beneficios de tener o de llevar cada uno de estas paso a paso para obtener ese entorno dinámico y finalmente, como les mencionaba, un espacio para preguntas. Entonces, quiero arrancar con esta frase que finalmente dice que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se puede mejorar. ¿Cierto? Esa frase aplica para todo, llámese
deporte, llámese la educación, incluso política, pero en este caso nos enfocamos en la parte financiera, ¿cierto? En la parte de los sistemas de pago. Si no tenemos la capacidad de saber cómo es el comportamiento de nuestros negocios, no vamos a poder proyectarnos a una escalabilidad o a saber cómo le estamos brindando el servicio a nuestro usuario final, y a partir de eso pues no tenemos el control de saber si podemos brindar un mejor servicio hacia ellos o cuál es la necesidad finalmente de su usuario final. Entonces, a partir de ahí es prácticamente donde nos vamos a enfocar en la fórmula de ese entorno dinámico. O sea, siempre vamos a tener que medir, monitorear y controlar para mitigar cualquier falla, y más allá de eso, para darnos la visión de qué es lo que se puede mejorar. Entonces, dicho eso, vamos acá. Vamos a iniciar en este webinar hablando del análisis del entorno, ¿cierto? Entonces, en el análisis del entorno, como les mencionaba, en Latinoamérica prácticamente tenemos en el año 2021 o durante los últimos años, siempre hemos visto un incremento a nivel transaccional en prácticamente todas las redes a nivel LATAM. Donde más se ve ese incremento prácticamente es por la cantidad de habitantes, obviamente, y por la economía que manejan los países. Como pueden observar, es Brasil y Chile. Bueno, México también ocupa un espacio en esta etapa, pero lo que vemos en este gráfico son la cantidad de transacciones, número en billones, de transacciones procesadas por cada una de estas redes adquirentes. Entonces, nos da el gusto de mencionar que una de estas redes adquirentes somos proveedores de esta red, y finalmente gran parte de estas transacciones son administradas por nuestros productos, por nuestra plataforma, y a partir de eso tenemos la oportunidad de hablar con seguridad de que estamos en constante monitoreo y para poder brindar ese excelente servicio hacia lo que es el usuario final, ¿no? Entonces, como pueden visualizar, hay incluso redes adquirentes en las que han obtenido casi un 50% de incremento, como lo es en Brasil, y, o sea, la que en teoría tiene el menor crecimiento es en México, pero sin embargo es un 8% que finalmente, para la cantidad de transacciones mencionadas, pues obviamente es una gran carga transaccional que se ve reflejada de un año a otro. Con esto pasamos a cuáles han sido los métodos de pago, ¿cierto? A nivel de comercio electrónico. Sabemos que a partir de lo que fue todo el hecho del 2019 con el boom de la pandemia, pues prácticamente la parte financiera o la parte de comercio se vio en la necesidad de digitalizar gran parte de sus servicios. De esta forma, nosotros como usuarios, pues prácticamente nos vimos también en la necesidad de migrar el pago prácticamente en efectivo a empezar a consumir más plataformas electrónicas para poder realizar nuestras operaciones. En este caso vemos que la tarjeta de crédito es la que más ocupa espacio a nivel de Latinoamérica. Aquí vemos el ejemplo de 6 países: Perú, México, Colombia, Chile, Brasil y Argentina. Prácticamente la tarjeta de crédito está por encima de la tarjeta de débito, pero se ha visto que en el último año, en el 2022, la billetera digital incluso le ha ido ganando espacio a la tarjeta de débito. La gente prefiere pagar con billeteras digitales que incluso con tarjeta de débito. ¿Esto por qué? Pues porque prácticamente una billetera digital en muchas ocasiones pues le facilita el método de pago, prácticamente no, desde su smartwatch, desde su teléfono móvil, puede prácticamente con la tecnología de NFC, de acercamiento del dispositivo, se le facilita también realizar estos pagos, ¿cierto? Entonces, otra, pues que también ocupa menor espacio es la transferencia bancaria. Cuando hacemos un pago
en algún comercio electrónico, llámese una tienda virtual, pues tenemos la posibilidad de realizar transferencias bancarias o en su defecto un pago contra entrega. Si bien estos ocupan un menor espacio, ¿cierto? Alrededor del 15%, pues prácticamente vemos que sigue siendo un método de pago para este tipo de comercios. Pero pues vuelvo a mencionar, la tarjeta de crédito a nivel Latinoamérica sigue siendo sigue siendo el dispositivo o el método de pago mayor utilizado hasta el momento. A nivel de comercio presencial, ya cuando vamos a un comercio físico, en este caso, Latinoamérica sigue ocupando en gran parte el efectivo por encima de las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito. Esto ha ido cambiando, o sea, se ha visto que a partir de los estudios se ha podido analizar que prácticamente ya incluso hasta lo vemos en la calle, que el comercio informal ya tiene la forma de hacer un pago a partir de máquinas procesadoras de tarjeta, para que si la gente no cuenta con efectivo, pues pueda efectuarse la compra. Entonces, en el único país donde se ve que el efectivo, la tarjeta de crédito ocupó mayor espacio que el efectivo fue en Brasil. Brasil en el año 2021 y 2022 ha sido el único país que prefiere, por así decirlo, o donde sobresale en el pago presencial el uso de la tarjeta de crédito por encima del efectivo. México, en este caso, es el segundo país donde ya está prácticamente sobrepasando el límite en el que la tarjeta de crédito, o sea, los tarjetavientes prefieren utilizar la tarjeta por encima del efectivo. Entonces, ese es un punto interesante porque a mayor migración, en el caso tal del uso de tarjetas en pagos de comercios presenciales, esto se va a ver reflejado en carga transaccional hacia los sistemas o plataformas de pago, ¿cierto? Pues sabemos que una transacción finalmente va a consumir recursos del sistema en un switch transaccional o en un core bancario, y finalmente esa migración o la tendencia de no ocupar efectivo prácticamente le pone un alto en el camino o un foco a todas las entidades bancarias de tener presente que cuál va a ser el crecimiento exponencial o a corto o mediano plazo para poder atender la carga a medida que se vaya realizando dicha migración. El efectivo, como le mencioné, es la preferencia por encima de la tarjeta de crédito. Sin embargo, en el segundo, otro método de pago son tarjeta débito, billetera digital y obviamente la tarjeta prepago. Son otros métodos de pago que se ocupa regularmente por el usuario. Y por acá tenemos cuáles son el porcentaje de uso de tarjetas a nivel Latinoamérica según su franquicia. Vemos que a nivel LATAM la gente prefiere o los países tienen mayor ocupación de tarjetas Visa por encima de Mastercard, Amex y otras marcas como tal, otras franquicias. Sin embargo, el único país que ocupa más la franquicia Mastercard por encima de la Visa es Colombia. Entonces, estos datos finalmente pues son claves a nivel de los negocios para poder a partir de esto también hacer campañas comerciales para pues obviamente a nivel de franquicia saber cuál es la carga transaccional que va a ocupar o que debe recibir el negocio, y a partir de ahí pues proyectar su crecimiento, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que menciona. Si se fijan, todo esto son mediciones y estas mediciones son las que nos permiten validar y aterrizar la idea de dónde estamos y para dónde va el crecimiento o cómo se debe ir comportando, si tenemos que mejorar la parte de infraestructura, si tenemos que realizar mejoras a nivel de lógica de programas para que consuman menor recurso o tarden menor tiempo. Ya vamos a ver eso más adelante. Sin embargo, aquí les quiero mostrar cuál es la proyección a nivel de crecimiento en todo lo que es Latinoamérica. Vemos que el uso de tarjetas de crédito o el uso
de pagos en comercio electrónico, pero se va a incrementar por encima de las 3 cifras. Vemos que Brasil y Argentina sobrepasan el 100% de incremento, pues son países que le están apostando mucho a la digitalización de servicios y que a nivel de usuarios el tarjetaviente se siente más cómodo pagando pues con su tarjeta que llevando efectivo en el bolsillo. Esto no quiere decir que obviamente el efectivo se vaya a eliminar, que vaya a dejar de ser una forma de pago. Sin embargo, pues como uno de los puntos claves o como un dato interesante para compartirles fue que en el 2022, no, del 2021 al 2022, Brasil ha sido el único país donde la circulación de dinero o el Banco Nacional disminuyó la circulación de dinero físico en vista pues, del crecimiento que ha obtenido a nivel de la digitalización y pago de comercio electrónico. Entonces, si se fijan, todos los países que están aquí reflejados superan el crecimiento por encima del 50% en un periodo de los 5 años. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que obviamente todas las entidades financieras tienen que estar a la vanguardia y tienen que estar en este momento evaluando cuál va a ser la mejor estrategia para poder empezar a recibir esa carga adicional que tienen dentro o que van a recibir en los próximos años. En el resto de América Latina y el Caribe, el crecimiento va a ser del 84% y ese crecimiento está liderado por Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Costa Rica es el país en este momento que más tarjetavientes tiene en la región Centroamérica y donde más se ocupa las tarjetas a nivel de servicios digitales, ¿cierto? Entonces, estos son datos que tenemos que tener presentes y como fórmula para un entorno de pago dinámico, pues la medición, como les digo, siempre es clave esto a nivel de cómo se comporta el entorno. Entonces, cómo el sistema financiero o el sector financiero, banca y retail, tienen que estar pendiente y constantemente evaluando hacia dónde va el mercado. Y como datos interesantes, aquí les menciono que Chile tuvo un incremento del 140% en transacciones real time. 140% es demasiado alto, o sea, en este caso Chile a nivel regional es un país muy digitalizado, que en este caso la gente prefiere o sobre todo realiza transacciones a partir de sus dispositivos móviles, prefiere incluso el comercio electrónico sobre el presencial, pero el real time sabemos que en este caso serían prácticamente transferencias bancarias en las que vemos reflejado de forma inmediata el monto en nuestras cuentas y pues esto también, el 140% en las instituciones o en las redes, sí, en las instituciones bancarias, pues es un incremento bastante alto para que ellos tengan presente que deben de tener un margen en su sistema de pago para poder atender esto y dar el mejor servicio a los usuarios. Otro dato muy interesante fue que Brasil atendió su pic máximo de transacciones en un día, eso fue en diciembre, llegando a 104 millones de transacciones en ese día como tal. Eso fue a finales del mes pasado, en el que para las épocas navideñas fueron 104 millones de transacciones. Esto es como si, hablando en la cantidad de habitantes de Chile, que tiene alrededor de 20 millones de habitantes, considerando ancianos y niños, como si cada persona del país hiciera 5 transacciones al día, ¿cierto? Entonces, son demasiadas transacciones y se ve reflejado en el incremento y digitalización pues, de los servicios. Y otro dato muy interesante es que Javier Vázquez, el director de Visa a nivel LATAM, pues indicaba que prácticamente como latinoamericanos dejamos todo para el final, pues el pic máximo de transacciones a nivel de Visa se vio reflejado
en los días 23, 22, 21 y 20 de diciembre, respectivamente. Como vemos entonces, como buenos latinos, dejamos todo para el final, pero es muy importante y lo menciono porque en el webinar anterior hablábamos de todo lo que son los eventos transaccionales críticos para la parte financiera, retail y bancaria, y aquí lo vemos reflejado en lo que dice Javier Vázquez, que prácticamente el mayor pic transaccional se va a ver reflejado en este tipo de eventos, ¿cierto? Otro dato como tal es que 28.44 billones de tarjetas se proyectan para el año 2027. Son demasiados, o sea, considerando que en el mundo somos alrededor de los 8.000 millones, ¿cierto? Y que el uso de tarjetas de crédito mueve tanto la economía a nivel global que con las compras realizadas con las tarjetas de crédito y débito, pues se ha realizado un total de 9.513 trillones de dólares, eh, viéndose reflejado un incremento del 13% respecto al año 2021, ¿cierto? Entonces, eso como tal. Viendo entonces o analizado los datos del entorno, vamos a ver cuáles son los factores del negocio. Aquí ya nos vamos a entrar directamente a lo que el sistema ya el negocio bancario retail necesita tener en consideración para poder empezar a evaluar si efectivamente está brindando un excelente servicio a sus usuarios o de lo contrario, pues enfocar sus análisis en estos puntos. Entonces, ¿cuáles son los factores del negocio? Primero, pues sabemos que toda la parte financiera es un sistema crítico, por lo cual tiene que estar activo 24/7, ¿cierto? Es un sistema que no para, por así decirlo, y que en todo momento tiene que estar disponible al usuario. Y a partir de eso, a nivel de negocio, tiene que garantizar o estar supervisando cuál es la calidad transaccional. De nada sirve que tu negocio esté conectado hacia redes, recibiendo transacciones, si todos esos requerimientos o esas peticiones que vienen desde los comercios son rechazadas por tu core bancario o por tu switch transaccional. Entonces, el monitoreo de la calidad transaccional me permite visualizar que efectivamente como negocio estoy aprobando transacciones y finalmente ese dinero está quedando internamente pues o está siendo procesado de forma exitosa. Obviamente esto también va de cara al servicio al usuario. De nada sirve que yo como usuario siempre esté tratando de realizar pruebas o efectuar una compra con mi tarjeta y el comercio me esté negando, ¿cierto? Entonces eso se vería reflejado de forma negativa hacia el usuario. La disponibilidad continua, pues estamos hablando de que el negocio tiene que operar de forma continua, pues 24/7 y 365, son negocios que no se detienen. Para ello, pues también cuentan con una arquitectura en la que, o una arquitectura e infraestructura que le permite tener modelos activo-activos, activos-pasivos, pero siempre pensando en que su negocio tenga una disponibilidad continua, ¿cierto? Réplica de datos, esto también pues le permite tener siempre y en todo momento homologada la información entre los diferentes entornos o ambientes que maneja el negocio. Tiempo de respuesta es importantísimo. Sabemos que entre menor tiempo, más transacciones, y entre menor tiempo, pues obviamente es mucho más efectividad de cara al usuario y más felicidad, por así decirlo, o conformidad de cara al usuario final. Si tú puedes realizar un pago rápido, pues simplemente lo realizas y sigues atendiendo otros tipos de actividades. Entonces, tiempo de respuesta, poder monitorear ese tiempo de respuesta y garantizar que efectivamente tu plataforma de pago se encuentra dentro de los estándares de las franquicias Mastercard, Visa o incluso de las redes adquirentes locales, pues obviamente te permite como negocio garantizar un excelente servicio, incluso lo que decía, minimizar esos tiempos, pues se va a ver reflejado más dinero a nivel de negocio.
Y la parte de seguridad, pues obviamente es importantísima, sabiendo que en muchas ocasiones los HSMs o los Hardware Security Mode se encuentran externos al negocio, son dispositivos hardware externos a lo que es el core bancario. Y pues obviamente lo que se necesita es garantizar el servicio, garantizar la información del tarjetaviente del usuario final, protegerla en todo momento y de cierta forma toda la parte financiera, el sistema retail y bancario tienen que garantizar todos estos factores que acabamos de mencionar previamente. ¿Cómo lo hacen? Pues a partir de mediciones como las que acabamos de visualizar anteriormente. ¿Y cómo obtienen esas mediciones? Pues obviamente a partir de un entorno productivo, haciendo análisis de datos, recopilando información. Y más allá de eso, ese entorno productivo, pues obviamente son datos reales del cliente, pero pues muy pocas veces se hacen pruebas en el ambiente de producción, porque pues obviamente no es un ambiente para pruebas, pero la idea aquí es que el negocio cuente con diferentes ambientes que le permitan simular o que le permitan construir un entorno de prueba muy similar a lo que tiene producción, y para eso pues necesita de herramientas, pues ya sean herramientas in-house o herramientas externas, simuladores, no sé, sandbox, que le permitan construir esos entornos de pago y empezar a garantizar todos estos factores desde la etapa de desarrollo hasta, pues, obviamente la etapa de certificación y finalmente la etapa productiva. Listo. Entonces, revisando la etapa de los factores del negocio, continuamos con los factores del hardware. El hardware juega una parte importantísima. La gente aquí, pues, si hay algún administrador del sistema, sabrá que en muchas ocasiones, o bueno, la parte como tal del negocio se enfoca en el software o en el procesamiento de requerimientos, pero el hardware como tal es donde todo inicia. Y a partir de aquí tenemos que estar monitoreando cuál es el consumo de CPU, memoria, disco, ¿cierto? O hacer el capacity management, ya vamos a hablar de todo esto más a detalle, pero tener un buen centro de datos te garantiza o te minimiza el riesgo de poder brindar un mal servicio, de tener que dar un mal servicio hacia el usuario final. Ahora, hay muchos actualmente, o la tendencia es de que los negocios están llevando su infraestructura a un modelo de IaaS, ¿cierto? Infraestructura as a Service. Y de esta forma, pues, se desentiende de la administración, de la compra de hardware, de servidores, la administración, pues ya lo mencioné, pero más allá de eso, de la renovación o actualización a partir de drivers, de PTFs, no sé. Recordemos que todos estos dispositivos tienen que estar en centros de cómputo con aire acondicionado, pues con su respectiva logística y protocolo. Entonces, es por eso que muchas de los negocios actualmente han tratado de migrar hacia ese modelo de infraestructuras a service o infraestructura en la nube. Sin embargo, eso no lo absuelve de que tiene que seguir monitoreando o de cierta forma tener presente cuáles son estos indicadores para los factores que acabamos de mencionar, CPU, memoria, disco. ¿Por qué? Porque finalmente estos factores son los que te van a permitir evaluar cuál va a ser tu crecimiento a un corto o a un mediano plazo. Y sabemos que la infraestructura, ya sea en la nube, o sea, en este caso, hablando principalmente de la nube, pues es una infraestructura escalable, ¿cierto? Y modular. Entonces, pero eso finalmente suena bonito, pero le toca al negocio donde más le duele, que es en el bolsillo, porque, o sea, crecer de una forma no evaluada, donde el usuario no tiene el conocimiento de, es que colócale 3 core más
a mi infraestructura sabiendo que necesita solamente una. Entonces eso le va a costar gran cantidad de dinero en infraestructura que va a tener en hold y no va a estar utilizando, ¿cierto? Entonces, a nivel de CPU es importante tener un monitoreo de este recurso, dado que a partir del CPU, pues vemos cuál puede ser el procesamiento de la cantidad de requerimientos que llegan a nuestro core bancario, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues podemos generar una respuesta óptima hacia esos requerimientos. Y al igual que la memoria, sabemos que cada una de esas peticiones que van pues llegando necesitan ser guardadas y procesadas de cierta forma por el servidor. Entonces, tenemos bases de datos donde se tienen que alojar esa información y cada una de esa información pues ocupa un espacio como tal en el disco y memoria como tal. Y el Capacity Management finalmente es un concepto que nos sirve o se divide en dos puntos. Se divide en el tuning y se divide en el capacity planning. Entonces, ¿cuál es la función principal? Explotar de manera eficiente los recursos del sistema. Y esas dos ramas que acabamos de mencionar, que era el tuning y el capacity planning, pues prácticamente un tuning es poder adecuar el servidor de acuerdo a los recursos del sistema que tienes actualmente para mejorar el desempeño del servidor, ¿cierto? Entonces, dando el mejor ejemplo es compramos un servidor, no tenemos dinero o no está proyectado un cambio de infraestructura, pues entonces hacemos un tuning para ver cómo podemos organizar los recursos del sistema y tratar de mejorar el desempeño del mismo. Y en este caso el capacity planning es, sabemos o tenemos la evaluación de cómo se ha ido comportando el negocio y hacemos una proyección al momento de adquirir una nueva infraestructura, hacemos una proyección de cuánto tiempo nos va a poder trabajar de forma óptima el servidor que acabamos de adquirir. Entonces, si se fijan, todo esto que está aquí también requiere mediciones, no es de que por el hecho de que yo tenga adquirido de forma on-premise o no, o de forma cloud, los recursos del sistema, no tenga que monitorearlo, no tenga que hacer mediciones. Prácticamente son temas que a nivel de administración nos permiten garantizar el servicio hacia el usuario final. Listo. Dicho esto, ya nos vamos con los factores de preparación. Entonces, a nivel de factores de preparación, siempre, y de aquí es parte de donde nace esa fórmula de un entorno dinámico, siempre es importante tener etapas de prueba. Y esas etapas de prueba arrancan desde la implementación. El equipo de desarrollo necesita herramientas para garantizar o para validar que el requerimiento solicitado por el negocio cumpla con las especificaciones propuestas. De ahí para allá, pues en muchas ocasiones vemos que ese equipo de implementación depende de, no sé, dispositivos físicos, llámense en ATMs o llámense en puntos de pago para poder gatillar un registro, un requerimiento, o en su efecto simuladores propios de marcas, ¿cierto? Llámese Visa, Mastercard, pero más allá de eso, se pueden realizar simuladores in-house que finalmente le permiten minimizar cualquier falla y pues garantizar la calidad del producto que el equipo de desarrollo entregaría al equipo de certificación. Cuando el equipo de certificación reciba ese producto desde el equipo de implementación, realizará otro ciclo de prueba, ¿cierto? Un ciclo de prueba más robusto, pero lo importante aquí es que cada uno de estos ciclos va a consumir un tiempo. Entonces, lo que se ha visto en la parte del negocio es que el time to market finalmente se va extendiendo a medida de que un ciclo no cumple, y es porque hay mucha intervención manual. Entonces, dentro de
el área usuaria. La área usuaria tiene que realizar uno a uno los casos de prueba, realizar el análisis, y a partir de ahí viene el concepto de automatización, ¿cierto? Entonces, el concepto de automatización en las pruebas ha sido bastante clave en los últimos años, dado de que se minimiza la presencia humana, por así decirlo, y a su vez, pues minimiza los tiempos al momento de que tenemos un stock o una batería de casos de prueba. Con un simple clic se realiza se gatillan todos los requerimientos y lo único que tiene que realizar el usuario es visualizar un dashboard que le menciona si efectivamente el caso de prueba cumple o no, y la toma de decisiones es mucho más rápida y mucho más sencilla, ¿cierto? Y las pruebas sabemos que no terminan en el ambiente de certificación. Ya cuando certificación le entrega o garantiza, da el ok de ese requerimiento, pues ya estamos en capacidad de instalar en el ambiente productivo el nuevo servicio. Entonces, para instalar en producción, el mayor temor siempre es que al momento de abrir la llave por completo a los usuarios, pues no funcione como corresponde. Entonces, de ahí para allá es que sirven este tipo de herramientas de prueba, sirven para poder realizar pruebas de sanidad. Estas pruebas de sanidad simplemente son pruebas que nos permiten validar que al momento de yo instalar mi producto o mi servicio en el ambiente productivo, pueda ver que efectivamente se consume en las bases de datos que corresponde, va y se notifica a los sistemas backend, autorizadores o sistemas externos donde tenga que notificarse ese requerimiento, y finalmente pues que guardada la transacción o sea aprobada como corresponde, ¿cierto? De esa forma garantizo que al momento de abrir ese servicio a los usuarios finales no vaya a ocurrir ninguna anomalía y pues se vaya a ver de forma eh, errada o de forma, sí, una forma que no corresponde hacia el usuario final. Ahora, las pruebas de sanidad también, pues obviamente se hacen para minimizar ese riesgo. También existen pruebas de regresión para poder garantizar de que lo que está funcionando siga operativo y el nuevo producto, o si estás instalando un release o actualizando un release, pues cumpla con esas especificaciones, ¿cierto? Entonces, que lo que estaba funcionando siga funcionando y lo nuevo también funcione, que se integren de la mejor forma y como corresponde. Y finalmente también tenemos pruebas de carga, que esas pruebas de carga o estrés son las que nos permiten eh, evaluar y garantizar lo que mencionamos anteriormente, que ya es a nivel de infraestructura. Cómo se comporta mi plataforma de pago con el procesamiento de una carga transaccional o un peak alto, si voy a estar en condiciones de poder recibir toda esa carga transaccional, y a su vez, pues si hay alguna contingencia a nivel de base de datos, a nivel de recursos del sistema, y también pues cómo se comporta la comunicación hacia la red final, ¿cierto? De pronto hay alguna latencia ahí que me incrementa los tiempos de respuesta, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, eso como tal. Entonces, aquí ya venimos a decir cuál es la fórmula, ¿cierto? La fórmula finalmente sería tener herramientas que te permitan evaluar todo este entorno de pagos, simular un entorno de pago tal como lo tienes en el ambiente productivo. Estas herramientas, pues sabemos que el entorno de los sistemas financieros, no todos los servicios se comportan de la misma forma. Por lo tanto, entre menor herramientas tenga, o sea, esa herramienta si tiene todos los servicios integrados en una sola herramienta, pues va a ser mucho más fácil el uso hacia el usuario final. Con esto me refiero a que una herramienta que pueda simular transacciones de ATM, de POS, de franquicias de tarjetas en un solo simulador, pues te va a garantizar de que el usuario que esté certificando o esté garantizando la aprobación de su producto, pues nomás va a contar con
con un solo simulador de pruebas, ¿cierto? No tienen que estar pidiendo un simulador al proveedor 1 para ATM, al proveedor 2 para POS, al proveedor 3 para sistemas web service, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la fórmula sería tratar de integrar todo en una sola herramienta para poder minimizar esas terceras partes al máximo y poder probar desde un sistema todos los servicios que tiene tu negocio, que ese sistema te permita monitorear tiempos de respuesta, ¿cierto? Que te permita decir la compra, el avance, no sé, una compra con PIN inválido, todas están dentro del rango de tiempo que yo tengo que entregarle hacia mi red adquirente. Y a partir de ahí, pues obviamente garantizo que cuando vaya a un usuario esté realizando su prueba, pues efectivamente se le va a entregar la respuesta de una forma rápida. La calidad transaccional, también como lo mencionábamos, una herramienta que te permita monitorear que al momento de tú ejecutar pruebas transaccionales, puedas visualizar cuáles de ellas fueron aprobadas y cuáles fueron negadas de acuerdo a las especificaciones que tú como usuario le indiques. Entonces, sabemos que una compra con PIN inválido no puede ser aprobada. Entonces, yo como usuario, lo único que hago es automatizar que al momento de que una compra con PIN inválido sea negada, o sea, sea enviada y procesada, se rechace y me lo muestre en un dashboard donde yo pueda visualizarlo de forma rápida y sencilla, que efectivamente ese caso de prueba me dio el resultado esperado. A nivel de tiempo de respuesta y carga, esto es importantísimo para evaluar el comportamiento a nivel de infraestructura. Entonces, mencionábamos que el CPU, el disco y la memoria son recursos del sistema o de la infraestructura que finalmente están totalmente relacionados con el tiempo de respuesta de la aplicación. Y a medida de que yo envíe más carga transaccional, pues el tiempo de respuesta puede irse viendo degradado porque el sistema se queda sin recursos para poder empezar a atender toda esa cantidad de peticiones que le llegan, ¿cierto? Entonces, a partir de aquí, con herramientas en las que tú puedes ejecutar pruebas de carga, no solamente pruebas de regresión, no solamente pruebas funcionales, sino también enviar cierta cantidad de TPS donde se vea reflejado esa contingencia en el servidor, te permite identificar en dónde o cuál es la carga máxima que tú puedes procesar para que a nivel comercial puedas realizar campañas de marketing. Es decir, estoy en condiciones de realizar una campaña de Black Friday porque sé que, no sé, voy a tener un incremento del 30% en los PIC que manejo, 30-40% en los PIC transaccionales que manejo, y el tiempo de respuesta, el CPU, todo lo que involucra el correcto procesamiento de la transacción cumple con las especificaciones, ¿cierto? Entonces, aquí es muy importante porque en muchas ocasiones los que inician con la campaña de estos eventos importantes son el tema de marketing, la parte administrativa. Sin embargo, a nivel técnico somos quienes debemos levantar la mano para decir no estamos en condiciones, pero para decir eso tenemos que tener las herramientas para poder mostrar con datos cuál es el comportamiento actual del sistema y cómo se puede mejorar. Y finalmente, el rendimiento transaccional es cómo se comporta cada una de las transacciones de acuerdo a su tipo de transacción. Sabemos que una consulta no se comporta igual que un retiro o que una transferencia bancaria o una consulta no se comporta igual a una compra. Cada una de estas transacciones se ven afectadas por base de datos diferentes o en su efecto por backends, perdón, sistemas autorizadores independientes que finalmente pueden tomar mayor tiempo la una que la otra. Entonces, a nivel de esto, me permite hacer comparativas de cuál es la transacción que mayor tiempo tarda respecto a otra y empezar a evaluar si tengo condiciones para minimizar o para bajar el tiempo de respuesta
y que todas tengan un comportamiento similar, ¿cierto? Entonces, estos son datos muy claves, son datos precisos que finalmente, como les digo, se pueden automatizar a partir de herramientas, de simuladores, y que a su vez permiten o facilitan la toma de decisiones al momento de validar un entorno de pago. Entonces, ¿cuáles son las claves de la fórmula? Construir, ¿cierto? Ya dijimos que construir un entorno de pruebas en el que se asemeje a tu ambiente productivo, y esa construcción te permita realizarlo desde el ambiente de desarrollo, desde la etapa inicial del proyecto hasta la etapa final. Seguido de probar, ¿cierto? Probar, probar, probar. Yo siempre he dicho que a partir de las pruebas es que tú obtienes los datos, y esos datos te permiten hacer mediciones similar a las que acabamos de ver durante toda la presentación. Entonces, sin pruebas no tienes datos, y pues obviamente sin haber construido un ambiente no tienes pues un entorno de pruebas. Entonces, ya tenemos dos entornos o dos claves, que sería la construcción de nuestro sistema o nuestro entorno, las pruebas como tal, y de ahí viene la parte de la automatización, ¿cierto? Entonces, hablábamos de que la dependencia de usuarios o de personas que finalmente somos humanos, pues tendemos a realizar, a tener a realizar errores o a tener ciclos en los que no estamos totalmente operativos por enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, la automatización de estas pruebas finalmente nos permiten pues, minimizar la dependencia hacia el área usuaria. Simplemente se ejecutan estos casos de prueba y pues los informes finalmente son entregados al área usuaria de forma rápida y sin mayor dependencia. Y todos estos tres puntos que acabamos de mencionar, pues finalmente nos permiten reutilizar estos ambientes, dado que ya hicimos una construcción, y finalmente tenemos un bucle en el que vamos entregando producto, y finalmente vamos a seguir teniendo el ambiente para nuevas actualizaciones o para nuevos desarrollos. Entonces, la fórmula finalmente vendría siendo construir tu ambiente, probar, automatizar y reutilizar. ¿Cuáles son los beneficios de todo esto? Tener un menor tiempo de comercialización, detectar cuellos de botella, evitar bolas de nieve. Pues las bolas de nieve obviamente son problemas que vienen desde la etapa inicial de desarrollo, y pues finalmente se ven reflejados en la etapa productiva, donde pues ahí no se puede fallar, ¿cierto? Tener herramientas que, como les dije, integren todo en una sola, tratar de minimizar esas terceras partes y colchas de retazos que se le llaman por ahí, en las que dependo de N cantidad de proveedores para poder garantizar mi entorno de pruebas. Y de esa forma, pues obviamente agilizo mi ambiente, mejoro el time to market, y de cierta forma estoy monitoreando siempre y obteniendo mediciones de cuál es el comportamiento de mi sistema. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos la herramienta dentro del stock de productos de Clay Payments. Tenemos una herramienta llamada PayTester que puede proveer todos estos servicios que acabamos de mencionar previamente. Entonces, PayTester es un simulador transaccional, ¿cierto? Donde se integra, donde se conglomeran todos los servicios de pago. En este caso, la flexibilidad del producto te permite realizar transacciones en diferentes formatos de mensajería con diferentes protocolos de comunicación, integrando toda la parte de seguridad. Tú puedes realizar cualquier tipo de transacción, incluyendo PIN blocks, que en este caso sería el Personal Identification Number de forma cifrada, todo lo que sería la parte de relacionado con el ARQC y ARPC, que vendría siendo la generación de data del chip, etcétera, etcétera. Y con esto, pues más allá de eso, es poder construir ese entorno para cada uno de estos servicios, monitorearlo en tiempo real y realizar cualquier prueba que necesites, de acuerdo a la necesidad del usuario, que finalmente se realizan las pruebas.
y también más allá de eso, automatizar estas pruebas como tal. Bueno, aquí tenemos, faltan 10 minutos, vamos a entrar en la etapa de preguntas. No sé si hay alguna consulta como tal. Invitamos un poco a hacernos las consultas que ustedes consideren que necesiten, aprovechando la presencia del experto acá en testing, para pues, conocer un poco más sobre estos factores. Seguramente hay algunos que conocen, hay algunos que tienen algunos puntos claves, digamos específicamente, sobre su negocio, pero seguramente hay algunos elementos que de pronto se nos escapan o que tal vez no conocemos a cabalidad. Pero, por ejemplo, sería interesante conocer, Alejandro, como este esquema de simulación de Paytester, cómo lo ejecutamos actualmente. De hecho, nosotros tenemos una gran experiencia en la región y muchos de nuestros clientes lo han usado para precisamente acelerar el time to market. Entonces, de pronto, puede hacer una pregunta interesante, la infraestructura necesaria para tener esta solución y cómo ayudar a avanzar rápidamente en el negocio. Ok, respecto a esa pregunta está muy bien planteada, dado que Paytester o en vista de la necesidad del cliente, nos hemos adecuado a poder proveerle la plataforma Paytester en diferentes entornos al usuario. Entonces, finalmente, cuando el sistema bancario retail necesitan de la aplicación de este tipo de simuladores, pueden hacer uso a partir de una suscripción en la nube. El producto hace parte del catálogo de IBM Cloud, o a su vez también puede ser parte de su infraestructura. Si ellos quieren instalarlo a nivel on-premise, in-house en sus servidores, se puede realizar. Entonces, la flexibilidad no solamente del producto a nivel operativo, sino a nivel comercial, permite o le da la facilidad al usuario final de poder hacer uso del producto sin tener que estar atado de forma perpetua hacia una suscripción o hacia una compra de licencia, dado que el producto se ocupa como en modalidad as a service, ¿cierto? Como servicio. Entonces, él puede hacer uso del producto a medida de que tenga un proyecto corriendo. Si su carga de proyectos bajó a nivel de negocio, pues simplemente se deja en stand-by lo que es el ambiente simulador, y cuando él quiera retomar su práctica o sus pruebas, su ambiente va a estar operativo con el mismo setup o las mismas simulaciones o casos de pruebas que había dejado desde un inicio. Entonces, ese sería como la modalidad del uso a nivel de infraestructura, de cómo puede adquirir el producto, y a nivel funcional de cómo podría hacer uso de él en diferentes etapas. Hablemos un poquito, contémosles un poquito a los asistentes cómo han sido estos casos de éxito de bancos, grandes compañías de retail, cómo hemos acelerado el time to market a partir del uso de las pruebas y cómo hemos también disminuido un poco los costos de estas ventanas que tenemos que abrir para poder generar estas pruebas antes de ir a un proceso de producción. Entonces, de pronto contarles un poquito para ampliar un poco la información y cómo facilitarle esos casos de uso a nuestros asistentes. Ok, entonces respecto a los casos de uso o casos de éxito que hemos tenido con la herramienta, hemos participado en proyectos donde se han hecho migración del core bancario, ¿cierto? Y sabemos que una migración de un core requiere, pues, obviamente, garantizar de que todo lo que tú estabas realizando o todo lo que estaba productivo, en definitiva, siga funcionando, ¿cierto? Entonces, lo que hemos hecho con Paytester es recopilar todo ese entorno de pruebas que tiene producción y garantizar que la migración de un core bancario se realice de forma correcta, tratando de, pues, obviamente, minimizar fallas, encontrado incluso en la etapa de certificación, encontrando muchos piojos, muchas pulgas por ahí que corregir a nivel de contingencia en software, en la que pues prácticamente levantamos la mano, le decimos al usuario
hay problemas aquí y pues esos problemas pasan en Cuba, en ambientes previos a producción y pues obviamente garantiza el sistema. A nivel de time to market también hemos visto una mejora en el desempeño o en el tiempo en el que se han montado servicios o se han ido realizando proyectos, en el punto en el que al no tener dependencias directas hacia proveedores externos, pues simplemente el usuario lo que hace es empezar a construir su stock de pruebas y realizar N cantidad de veces, las veces que necesite, su caso de prueba hasta garantizar que su servicio funcione de la forma adecuada. Entonces, evitar esa dependencia hacia terceros finalmente te garantiza o ha hecho que el time to market, el tiempo de entrega de proyectos, se minimice en la etapa de implementación, y eso lo hemos visto reflejado en los diferentes clientes que adquieren la herramienta. Buenísimo. Bueno, yo tengo otra consulta que puede ser de gran ayuda o más bien como ilustrativa para los asistentes. Es que, ¿cuáles son estos canales o qué es lo que simula como tal la solución? Porque si bien, digamos, lo que ha expuesto Alejandro es muy interesante, hay unos elementos muy particulares que hacen que esta solución, este sistema de pruebas, sea un sistema de pruebas realista. Entonces, de pronto, Alejo, ahí te doy la palabra. Sí. En cuanto a qué simula la herramienta PayTester, es un simulador, ¿cierto? A nivel de transaccional, ¿cierto? No es un simulador hardware que te dice, yo quiero simular el cajero con modelo 1, 2, 3 de Divo, entonces, o de X marca de ATM o X marca de POS. No es un simulador que te permite simular la parte de infraestructura de ese tipo de dispositivos de pago, más bien te permite simular la parte transaccional. Me refiero con ello a que te permite hacer cualquier transacción de retiro, cualquier transacción de consulta, no sé, de compras, y a partir de ahí, pues como lo había mencionado, existen diferentes tipos de mensajería, llámese ISO 8583, llámese ISO 20022, o llámese TLB, llámese JSON, mensajería propietaria incluso, que muchos clientes tienen su formato propio. Entonces, a partir de eso, pues obviamente ese diferentes tipos de mensajería hacen que no todos los simuladores tengan integrados en una sola aplicación la posibilidad de construir todos estos formatos de mensajes. Entonces, PayTester, como les mencionaba, conglomera o integra todo esto, te permite construir casos de prueba, que en este caso serían transacciones de requerimiento o transacciones, no sé, operativas. Y más allá de eso, también te permite, pues, inyectar esos casos de prueba, ya que el core bancario reciba esos requerimientos, haga sus reglas de negocio, valide cuál es la operatividad de esa transacción y dé una respuesta a PayTester. En otro caso, que también hemos tenido la experiencia o el caso de éxito que hemos tenido, PayTester funciona como autorizador, ¿cierto? Es un caso en el que el core bancario le envía peticiones a PayTester y PayTester, a partir el requerimiento recibido, pues empieza a realizar una respuesta, ya sea negada o aprobada según las condiciones que uno le vaya indicando, ¿cierto? Que no sé, que todas las tarjetas Mastercard sumen puntos de fidelidad, entonces, pues, y no sé, y respondan en X parte de la transacción, cuántos puntos fueron procesados para dicho cliente. Entonces, en ese caso, PayTester también ha sido de ayuda en alguno de nuestros clientes. Excelente, Alejandro. Bueno, no tenemos más preguntas por aquí. Entonces, si quieres, pues de pronto un poco hablarles cómo es que hemos llegado
a construir una solución tan completa, ya que, digamos, en estos 30 años, como les dije digamos, al inicio de la presentación, hemos logrado realizar soluciones o crear una solución que maneje un ecosistema de pago de una manera rentable, completa y ágil. ¿Cuál es la filosofía de Clay? Es encontrar en un solo punto todas las capacidades necesarias para ir cada vez más rápido, para estar a vanguardia, para poder integrar, conectar, administrar canales, orquestar las transacciones de una manera eficiente y sobre todo manejar todo este costo de propiedad de una mejor manera, porque evidentemente el manejo del ecosistema de pago es digamos, es un entorno complejo, pero la idea de nosotros, la filosofía de Clay es precisamente otorgar las capacidades necesarias de una manera fácil para que puedan operar rápidamente e integrar cada vez más servicios para ser competitivos. Entonces, básicamente, nosotros nos hemos enfocado en ello y hemos tenido a lo largo de estos años la creación de diferentes plataformas. Muchos conocen a Z7, es nuestro producto bandera, que integra pues todos los canales, todas las transacciones, gestiona todo el ciclo de vida de las transacciones. Evericard, que es la administración completa de las tarjetas, PayTester, que hoy hablamos un poco más sobre las pruebas de pago, y Recon Prime, que es un sistema que nos permite hacer todo el esquema de conciliación después de todo el proceso de vida en activo en misión crítica de la transacción, cómo puedo conciliar con mis aliados de negocio. Nuestras soluciones están certificadas bajo PCI, bajo el más estricto estándar de seguridad. Trabajamos con diferentes industrias, con bancos, con compañías financieras, con grandes procesadores, con retails gigantes. Y pues digamos que básicamente lo que proveemos nosotros son servicios estratégicos que les permitan a nuestros clientes tener una continuidad de negocio, la agilidad que se necesita e integrar estos evolutivos, sobre todo con independencia, para facilitar siempre el camino del crecimiento. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Realmente nos agrada mucho que nos hayan podido acompañar. Para nosotros es muy importante conocer su experiencia, saber qué necesitan, cómo podemos ayudarles. En pantalla ustedes van a ver dos QR si les quieren conocer de pronto un poco más sobre la solución y conocer ya directamente los dashboards, cómo se construye, cómo podemos interactuar con la plataforma. Pueden solicitar una demostración gratuita o si desean que solamente les enviemos información, por favor, solamente es que escaneen estos dos QRs o si lo prefieren, indicarnos específicamente cómo podemos ayudarlos. Entonces, si necesitan cualquier ayuda, más información, datos específicos sobre las pruebas o capacidades que tiene PayTester, no deben hacérnoslo saber. Alejandro está dispuesto a recibir pues, todas las solicitudes que ustedes tengan. Su correo es asa@clay.com, como se vio en la anterior pantalla, ya la quito para que ustedes lo puedan visualizar, que acá ya recibimos algunas respuestas. Nuevamente les agradecemos a todos el tiempo. Agradezco también a Alejandro por el tiempo que nos dedicó el día de hoy para esta presentación. Muchas gracias y aprovecho para hacerle a todas las mujeres que nos acompañaron en esta edición un feliz Día de la Mujer. A todas feliz día. Muchas gracias para todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego.